Cuando un proyectil de uranio empobrecido estalla, origina mucho calor y produce millones de pequeñas partículas de metal que matan a todo el mundo a su alrededor. Cuando fui a hacerme la revisión de las 18 semanas, me dijeron que mi segunda gemela estaba muy deformada. Después de la Guerra del Golfo, a finales de 1991, encontré en Irak algunas enfermedades que me hicieron reflexionar profundamente. Compatriotas americanos, las mayores operaciones de combate en Irak han terminado. En la guerra de Irak, los Estados Unidos y sus aliados han ganado. Oficialmente la guerra ha terminado, pero los combates continúan y la silenciosa ola de muertos sigue extendiéndose. Este es el Hospital Materno-Infantil de Basora. ¿Qué edad tiene? 1 año. Pronóstico vital. El pronóstico es terrible. El 80% muere, la mortalidad es del 80%. Y sabemos que el uranio empobrecido se transmite por el aire, así que ahora todo está contaminado. El aire, la tierra, la comida, todo está contaminado. Gracias. Skin disease. It's fish-like mouth and eyes. They will die. Todos tienen un pronóstico fatal, por lo que no vivirán mucho tiempo más. Es una situación terrible que me conmueve profundamente. El profesor Sigvard Höss-Gunther va camino de Irak. A este profesor de 79 años le acompaña Ted Weyman, subdirector del Uranium Medical Research Center de Toronto, Canadá. 2 hombres que buscan pruebas de que en la reciente guerra de Irak los carros de combate han utilizado munición con uranio empobrecido. Están convencidos de que es el responsable del síndrome de la guerra del Golfo que ha minado la salud de cientos de miles de soldados y civiles. Cada uno de estos 2 hombres tiene sus propias razones para hacer este viaje. En primer lugar, soy médico. En segundo lugar, he trabajado durante 40 años en esta región. Y en tercer lugar, he encontrado casquillos de proyectiles que contenían uranio. Y además, observé muy serios desórdenes médicos. Y ahora vuelvo a ver si después de esta guerra sigue habiendo las mismas enfermedades y si han empeorado. He venido a recoger muestras de orina de personas que estuvieron expuestas a los bombardeos. También para coger muestras de tierra, de agua, quizás incluso de pulmones, para medir la contaminación potencial como resultado de la exposición al uranio utilizado por las armas de la coalición. Carretera de Basora a Kuwait, campo de batalla de las 2 guerras del Golfo. El profesor Gunther está buscando carros de combate que hayan sido destruidos por los proyectiles de uranio empobrecido utilizado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Utiliza un contador Geiger para comprobar el nivel de radioactividad. Esto es un carro de combate destruido por un proyectil de uranio. Fue alcanzado aquí, en la torreta y en este lado. Si medimos la radioactividad, vemos que la aguja sube inmediatamente al rojo. Los penetradores de uranio empobrecido crean una temperatura de 1000 grados Celsius.
Cualquiera que esté tanto dentro del carro como a su alrededor será reducido a cenizas. El óxido de uranio que expele contamina fuertemente el entorno. En Gunari, suburbio de Bagdad, Ted Weyman y el médico iraquí Ikram Shakli visitan un recinto de alrededor de 10 acres, utilizado por los estadounidenses como depósito para el armamento militar capturado y estropeado. El objeto de la visita es coger muestras de tierra y arena. Necesitamos aproximadamente medio gramo de polvo para obtener una lectura adecuada en el laboratorio. Cuando estuvimos aquí hace 2 días, los niños estaban rebuscando entre el metal para venderlo a los chatarreros. La capa de polvo tenía 7, 10, 12 centímetros de espesor. Lo llevaran a donde lo llevaran los camiones, el polvo se mezcla con el aire y mi conteo se duplica. Se triplica mientras caminamos en esa dirección. Mi contador Geiger sube hasta 4 veces más que el otro día. Así es. Estados Unidos y las fuerzas aliadas británicas utilizaron munición de uranio. Se utilizó por primera vez en la Primera Guerra del Golfo en 1991. Los militares que vieron esta munición en acción quedaron muy impresionados. Los vimos explotar. Era surrealista. Era como una película a cámara lenta. Ves su impacto unos 2 o 3 segundos cuando está atravesando la carrocería. Y entonces todo se evapora. Realmente era como cortar mantequilla con un cuchillo. Los proyectiles de uranio contienen uranio empobrecido, un subproducto de la producción de energía nuclear. Los desechos nucleares son radioactivos. Deben almacenarse en contenedores especiales y deben estar bajo control. Y eso cuesta dinero, una gran cantidad de dinero cuando hay que deshacerse de cientos de miles de toneladas. Por eso la industria nuclear se puso muy contenta cuando los militares mostraron interés por ese derivado del uranio tan económico. La razón de ese interés se debe a que el uranio es uno de los metales más pesados que conoce el hombre, 2 veces más pesado que el plomo. Cuando un proyectil con uranio impacta en un carro de combate, penetra la carrocería de acero como si estuviera hecha de papel. Al mismo tiempo, parte del uranio se vaporiza y se prende dentro del carro de combate, lo que hace que la munición que haya dentro explote y mate a la tripulación. Esta doble acción es lo que hace que estos proyectiles sean tan atractivos para los estrategas militares. Jenny Moore es una víctima del uranio empobrecido y así es como comenzaron sus problemas. Durante la Guerra del Golfo de 1991, estuvo destacada para cargar carros de combate británicos con proyectiles de uranio. Su hija mayor, Rebecca, también pagó el precio. Fui a hacerme la revisión de las 18 semanas y me dijeron que una de las gemelas tenía graves malformaciones. El médico de Londres me dijo: ahora dígame qué tipo de drogas ha estado tomando, para que podamos pensar, entender que ha envenenado a su hija. Cuando estás ahí sentada, no puedo explicar cómo se siente una, cuando te dicen que has envenenado a tu hija. Que puedes estar contenta de que una sobreviva y solo porque tuviste la suerte de que estuvieran en diferentes placentas. Cuando llegó la semana 24, Emily murió. Y tuve que seguir embarazada de ella porque obviamente también llevaba a Rebecca dentro en aquel momento. Después de la Guerra del Golfo en 1991, los peligros del uranio empobrecido eran todavía desconocidos, incluso en Irak. Los aliados habían lanzado unas 300 toneladas de munición con uranio empobrecido, la mayor parte en las feroces batallas con carros de combate al sur de Basora. Cuando el profesor Gunther recibió la llamada para ir a Basora después de la guerra, tampoco sabía nada de la munición con uranio empobrecido.
En octubre de 1991 fui invitado a revisar cómo estaba el sistema de salud iraquí tras el embargo de Naciones Unidas y lo encontré totalmente destrozado. Los hospitales pediátricos estaban absolutamente desbordados. Los niños tenían infecciones extendidas y otros morían de desnutrición. Entre 1991 y 1993 vi en Irak enfermedades que no había visto en los 40 años que llevaba visitando el país. Una verdadera epidemia de leucemia, fisuras congénitas, así como otras deformidades y desórdenes varios. El profesor Gunther empezó a hacer fotografías para documentar estos nuevos y extraordinarios fenómenos clínicos, porque notó algo más. Mientras paseaba, había encontrado proyectiles que me habían parecido raros. Y cuando vi a unos niños de Basora jugando con ellos y supe que uno de ellos había muerto de leucemia, me quedé muy preocupado. El profesor Gunther preguntó a los niños de Basora sobre los lugares en los que jugaban y con lo que jugaban. Sospechaba que todos los niños que había visto morir de leucemia habían estado jugando con munición o en los restos de los carros de combate. Casi todos los padres de los niños deformes que había examinado habían sido soldados en la batalla de carros de combate al sur de Basora. Las deformidades que mostraban sus descendientes eran parecidas a las que se observaron tras el desastre de Chernóbil. A finales de 1991, el profesor Gunther comenzó a escribir artículos sobre sus conclusiones. Creía que los desórdenes físicos se debían a la munición de uranio utilizada por los aliados, que sospechaba era radioactiva. Los primeros informes aparecieron en los periódicos alemanes. Una terrible sospecha surgió también en Jenny Moore cuando le informaron, tras el aborto que sufrió en un segundo embarazo, que su hija, todavía no nacida, no tenía ojos. Entonces leí algunas cosas y me enteré de que en América y en otros países también habían nacido algunos niños sin ojos. Así que en cuanto lo mencionaron supe que mi hija había muerto debido al síndrome del Golfo. En Linsberger, Alta Baviera, dos viejos conocidos compararon sus notas. El profesor Gunther se reúne con el profesor Asaf Durakovic, que es también médico. Ha pasado 12 años trabajando para el Departamento Estadounidense de Defensa, estudiando a soldados que padecían el síndrome del Golfo. Cuando públicamente expresó su convicción de que la munición con uranio era la culpable, el Pentágono le despidió. La razón para mi denuncia era que yo simplemente no estaba de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos de América y que los veteranos de la Guerra del Golfo, de la primera Guerra del Golfo Pérsico, murieran en la ignorancia. Tras la Guerra del Golfo de 1991, trató a 30 soldados que padecían trastornos que hasta ese momento eran desconocidos, trastornos similares a los que mostraban muchos niños y adultos en Irak. El profesor Durakovic sospechó que se trataba de contaminación radioactiva, pero no sabía qué tipo de sustancias estaban implicadas. Así que enviamos algunas muestras de orina para un análisis de actividad neutral y dieron resultado positivo. Y cuando vieron que daban positivo, todo el mundo intentó disuadirme de que siguiera con mi trabajo. Estaban consternados. No sabían cómo enfrentarse a ello. Ahora yo tenía resultados positivos, pero el gobierno no admitía que se hubiera utilizado uranio empobrecido. El profesor Asaf Durakovic continuó su trabajo con firmeza, creando el Centro Médico Independiente de Investigación del Uranio. Sobre 30 pacientes encontraron que un 67% de ellos tenía alta concentración de uranio empobrecido en su cuerpo, y no había dudas al respecto. Si algo da positivo en espectrometría de masa, está cuantificado y no hay más que hablar. Hay pruebas de contaminación por uranio empobrecido
en los veteranos de las fuerzas aliadas en Irak en el año 1991. Los gobiernos de Canadá y Estados Unidos alegan que los estudios que dirigió el profesor Asaf Durakovic sobre los veteranos de guerra del Golfo eran erróneos. El gobierno canadiense abrió una nueva investigación. Se examinaron otros 200 participantes en la guerra. El resultado fue que no se encontró rastro de uranio empobrecido en la orina de ninguno de los soldados. El profesor Asaf Durakovic revisó el estudio del gobierno y encontró errores evidentes. Así que analizamos los resultados y encontramos que, primero, la selección de pacientes se había hecho entre grupos perfectamente sanos y que no habían estado expuestos a la contaminación. Segundo, que utilizaron una metodología que por supuesto no iba a encontrar nada, ICP-MS, y que en tercer lugar, y lo más importante, es que utilizaron tejidos y órganos equivocados. Por ejemplo, analizaron el cabello en busca de uranio. En la correspondencia y el debate científico que mantuve con el gobierno canadiense, les pregunté si no estaban confundiendo uranio con mercurio, porque el mercurio se fija en el cabello, pero el uranio no. El uranio no tiene absolutamente ningún camino biológico para llegar al pelo humano. Habían gastado cerca de $1 millón canadienses en un estudio absolutamente inútil que pagaron los contribuyentes. Es absurdo defender esa investigación. Primero, porque no hubo científicos dirigiéndola. Segundo, las interpretaciones eran erróneas. Tercero, la selección se hizo mal. Cuarto, la metodología estaba equivocada. Ese es el final de mi historia en Canadá. El profesor Gunther utilizó un método diferente. En 1992 consiguió que fuera enviada a Berlín una valija diplomática, una muestra de la munición encontrada en Irak. Quería saber si era radioactiva. Y luego hice pruebas en 3 universidades. La Universidad de Humboldt encontró que aquello era muy tóxico y radioactivo. Y me sugirió que lo llevara a la Universidad Técnica, donde me dijeron que fuera al Instituto Radiológico. Cuando llegué me dijeron, bueno, hoy es viernes, no queremos que esto se quede aquí, vuelva el lunes. Así que tuve que llevármelo a casa atravesando todo Berlín y luego volver el lunes. Cuando volví el lunes, 16 policías me detuvieron porque les habían informado que llevaba material contaminado. Llegó entonces un comando especial de la policía con trajes de seguridad y con contenedores especiales. Decían que era material radiactivo y que tenían que confiscarlo. Y se llevaron todos los proyectiles en aquellos contenedores. En 1992 recibimos de la Policía de Investigación Regional esas muestras para analizar. Se nos pidió que las guardásemos con cuidado hasta que terminaran la investigación que estaban llevando a cabo sobre la persona que las tenía. Resultó ser uranio empobrecido, un metal pesado especialmente peligroso si entra en el cuerpo humano. Resultado de la investigación, el profesor Gunther fue perseguido por la liberación ilegal de radiación ionizante. El tribunal dictaminó que la manipulación ilegal de los proyectiles había supuesto un riesgo de contaminación radioactiva que podía suponer un peligro para la salud. El profesor Gunther fue multado con 3.000 marcos alemanes. Me negué a pagar y me metieron en la cárcel. El profesor Gunther pasó 5 semanas en la cárcel por rehusar pagar la multa, pero lo único que había pretendido era averiguar si las balas eran radioactivas. Ahora tenía la prueba y estaba seguro de que los diagnósticos que había hecho en Irak eran correctos. Primero, colapso del sistema inmunitario con incremento de infecciones virales, vulnerabilidad ante las infecciones, especialmente cuadros cancerígenos y leucemia.
desórdenes funcionales de los riñones y el hígado y, sobre todo, desórdenes genéticos. Deformaciones en recién nacidos, partos prematuros y abortos, como los aparecidos en Chernóbil. Los estadounidenses y los británicos siguen negando cualquier responsabilidad. Alegan que no hay evidencia de que la munición con uranio sea la responsable del síndrome de la Guerra del Golfo, que ahora se les ha diagnosticado a más de 150.000 veteranos de guerra. El profesor Gunther está convencido de que son culpables. Las campañas contra las armas de uranio se han prohibido. En conferencias como esta de Hamburgo, discute el asunto con otros científicos y descubre, por ejemplo, que los hijos de los veteranos de guerra estadounidenses tienen 3 veces más posibilidades de nacer con deformidades que otros niños. En Londres he hablado con un miembro del Parlamento y con veteranos de la guerra. Padecen efectos secundarios por haber estado expuestos a la munición con uranio. Sé también que fueron al Parlamento para mostrar a sus hijos afectados y devolver sus medallas de guerra. Kenneth Duncan, de 9 años, es hijo de uno de estos veteranos de guerra británicos. Sus deformidades no son evidentes a simple vista. Los dedos de sus pies están pegados, tiene las orejas partidas, su sistema inmune está severamente dañado, se cansa muy deprisa, necesita mucho descanso y padece frecuentes y muy fuertes dolores de cabeza. Su padre, Kenny Duncan, trabajó detrás de las líneas de combate en la Guerra del Golfo de 1991. Trabajaba reparando carros de combate estropeados que incluían carros de combate alcanzados por fuego amigo con uranio empobrecido. Trepábamos para entrar en ellos. Trabajábamos en su interior, ¿sabe? Y allí no había máscaras ni nada parecido. Así que estuvimos respirando esa cosa constantemente durante meses y meses. Al final del día habías estado expuesto a una concentración muy alta. Cuando Kenny Duncan se casó y fue a la guerra, era un hombre perfectamente sano. Ahora, el uranio que ha inhalado ha hecho de él un hombre enfermo. Los últimos años, los últimos 6 o 7 años, han sido los peores. Ha tenido muchos espasmos musculares por la noche y sacudidas y una especie de ataques. Así que está medicándose para eso. Es una constante preocupación. También escupe mucha sangre y no sabemos de dónde sale. Inmediatamente después de la Primera Guerra del Golfo, algunos científicos y médicos americanos intentaron describir los motivos de las enfermedades que padecían los veteranos de la Guerra del Golfo. Y una de las primeras teorías fue que se debían a la arena del desierto, y la llamaron la enfermedad del desierto. Pero si la inhalación de arena del desierto era una razón para la enfermedad de la Guerra del Golfo, todo el mundo en los desiertos del mundo debería verse afectado por ella. No es la inhalación de la arena del desierto, es la inhalación de arena del desierto radioactiva. Y por eso he llamado a este síndrome 3D, Deadly Desert Dust, polvo mortal del desierto. El profesor Gunther ha señalado frecuentemente desde hace tiempo los peligros del polvo de uranio y el impacto patológico de radiación alfa de bajo nivel en el tejido pulmonar y la sangre. He enfatizado muchas veces que los efectos secundarios de las radiaciones de bajo nivel son muy serios y que han sido infravalorados. Y muchos científicos comparten conmigo esa opinión, incluyendo científicos canadienses y estadounidenses. Y he pedido infinidad de veces un instituto para estudiar las radiaciones de baja intensidad. El químico profesor Albert Scott examinó los genes de veteranos de la Guerra del Golfo británicos. En la sangre de Kenny Duncan encontró un asombroso número de mutaciones genéticas. Mutaciones típicas en personas que han estado expuestas a radioactividad. Mutaciones que no se pueden deber a ninguna otra causa. Kenny Duncan era un hombre fuerte y sano. Sus cromosomas eran como vemos aquí. Entonces se vieron expuestos a la radiación y se rompieron. Esta ruptura de los cromosomas se aprecia en todos los miembros de la familia de Mandy y Kenny Duncan. Tienen 3 hijos y los 3 están gravemente dañados genéticamente. Cuando el uranio entra en combustión, se rompen partículas lo suficientemente pequeñas para entrar en todo el cuerpo, no solo en los linfocitos, sino en el cerebro, hígado, esperma y óvulos.
Esto es lo que hace que los hijos de Kenny Duncan estén genéticamente enfermos, y como tienen los cromosomas genéticamente dañados, sus hijos también los tendrán, y los hijos de sus hijos. Y si el gobierno piensa por un minuto que este problema va a desaparecer cuando los 52.000 muramos, entonces se va a llevar un buen susto, porque cada uno de estos 52.000 terminarán teniendo familias, y estas familias, estos hijos saldrán y se unirán a civiles normales. Será como una epidemia. ¿Se da cuenta de lo que quiero decir? Podemos acabar infectando a medio país con lo que sea que tengamos. En febrero de 2004, un tribunal británico confirmó la demanda de que los problemas de salud de Kenny Duncan se derivaban de la exposición a armas con uranio empobrecido. De este modo, se convirtió en el primer veterano de la Guerra del Golfo en ver reconocida su enfermedad como causada por el uranio empobrecido. La primera vez que supimos que consideraban que los proyectiles con uranio empobrecido eran un peligro fue cuando llevamos los carros de combate desde Kuwait de nuevo al puerto de Al-Jeboa, en Arabia Saudí. Cuando llegamos allí había gente que llevaba máscaras y trajes especiales y dijimos, ¿para qué los lleváis si se ha acabado todo? Y ellos nos dijeron, porque este armamento es radioactivo, por eso vamos protegidos. Y nosotros habíamos estado subiendo y bajando de ellos durante meses y meses y no teníamos ni idea. Luego supimos que había una orden del comandante de servicios médicos británico diciendo que los proyectiles de uranio empobrecido, sobrantes o usados, habían que tratarlos como algo peligroso. El ejército estadounidense ha sido consciente desde hace mucho tiempo del peligro que comporta la munición con uranio empobrecido. Este vídeo de entrenamiento militar está basado en un manual escrito antes de la Guerra del Golfo de 1991, pero que no se distribuyó. Puede aparecer toxicidad de metal pesado si el uranio empobrecido entra en el cuerpo a través de heridas, inhalación o ingestión. Si no se lleva puesta protección respiratoria, se puede inhalar polvo o humo de uranio empobrecido. También se puede uno contaminar si no se utilizan guantes y no se lava el polvo antes de comer, beber o utilizar las letrinas. Cualquier munición inestable debe marcarse, asegurarse, se debe informar de ello y debe dejarse que equipos especialmente preparados la manipulen. Así que los peligros ya se conocían hace más de una década, pero los generales eran reacios a descartar las armas con uranio, porque proporcionan una enorme ventaja militar. Por eso los militares estadounidenses intentan silenciar a los críticos. Y me dijeron que estaba poniendo en peligro mi carrera. Recibí llamadas telefónicas de muchos lugares de Estados Unidos y cuando respondí a Washington que no iba a dejar mi trabajo, recibí las mismas llamadas de mis antiguos colegas del ejército, algunos de diferentes departamentos. Asaf, por favor, deja ese trabajo. No es bueno ni para ti ni para nadie. Poco después, algunos amigos avisaron al profesor Durakovic de que su vida corría serio peligro. A partir de entonces, vive en un lugar secreto en Canadá. Al profesor Gunther también le sucedieron cosas extrañas. Iba paseando por esta calle. Bueno, por la calzada, porque la cuneta estaba enfangada. Vi un coche en la curva y cuando el conductor me vio, me embistió, lanzándome hasta este otro lado. Me llevaron al hospital gravemente herido. Necesité bastante tiempo para recuperarme. Cuando lo hice, denuncié el atropello a la policía y me dijeron: ¿recuerda usted la matrícula? No. Pues entonces tendrá que denunciar a un desconocido. Y se archivó el caso. Pero, ¿quién podía querer la muerte del profesor Gunther? Yo también me hice esa pregunta. Naturalmente, la República Alemana está especialmente molesta conmigo por haber descubierto que todo lo relacionado con el uranio era tecnología alemana. Y esa tecnología se había desarrollado en Alemania.
En enero de 2001, la publicación alemana Der Spiegel informó de que la Rheinmetall Arms Company había encargado entre 1972 y 1973 a un científico llevar a cabo pruebas con munición de uranio empobrecido usado. Y en la Schuppenhausen de Baviera, la investigación de Der Spiegel mostró que el grupo armamentístico MBB había dedicado 17 años, hasta 1996, a probar munición de uranio empobrecido. Sigvard Horst Gunther nació en 1925, en Halle, Alemania del Este. Estos son mis padres, de los que estoy muy orgulloso. Con una madre descendiente de una familia judío-polaca, el conflicto con los nazis estaba preprogramado. Cuando dejó el colegio, Sigvard Horst Gunther se presentó voluntario al servicio militar, pero luego se unió a la resistencia contra Hitler. Arrestado tras el atentado contra Hitler de julio de 1944, sobrevivió milagrosamente para contar la historia. Al terminar la guerra, terminó sus estudios y se doctoró con honores, y a los 31 años era uno de los profesores más jóvenes de la República Democrática Alemana. Recibió una llamada de la Universidad del Cairo. En 1963, por entonces, era profesor en Damasco. Recibió una oferta para unirse a Albert Schweitzer en su hospital de Lambaréné, Gabón. Era muy feliz en Lambaréné, y tanto la persona de Albert Schweitzer como su oposición a las pruebas nucleares tuvieron mucha influencia sobre mí. De Lambaréné, Gunther fue a Bagdad y trabajó durante casi 40 años en Oriente Medio. Siempre que el profesor Gunther vuelve a Bagdad, el primer lugar que visita son las dependencias de la Media Luna Roja. El personal de esta organización de ayuda se alegra mucho de volver a verlo y le hablan del desastroso estado de la asistencia médica en Irak. Salida de Bagdad, número 6. En 2003 tuvo lugar un gran enfrentamiento de carros de combate no lejos de la puerta de la ciudad. Ted Weyman y el Dr. Shackley se proponen revisar el suelo en busca de restos de uranio a pocos metros de un puesto de refrescos. En este lugar, que fue escenario de una batalla de carros de combate, aunque los carros fueron retirados de aquí, hemos registrado una radiación de alrededor de 100 o 150 veces por encima de lo normal. Este es el nivel más alto que hemos encontrado hasta ahora. Estos niveles de contaminación hacen definitivamente imposible la existencia del ser humano. Ted Weyman recoge cuidadosamente muestras del suelo. Lo que van a mostrar cuando hayan sido analizadas en el laboratorio es que ese punto, justo al lado de un puesto de refrescos, está altamente contaminado. En el Instituto Mineralógico de la Universidad de Goethe, en Frankfurt, el Dr. Axel Goetz ha dedicado varios meses a analizar las muestras de Ted Weyman con ayuda de un espectrómetro de masas, un material de alta sensibilidad al que no muchos institutos tienen acceso. En la puerta de Bagdad había puntos calientes donde se cogieron muestras del suelo que eran uranio empobrecido casi puro. Los niveles eran tan altos que no pudimos detectar ningún uranio natural en absoluto. En las fracciones de polvo especialmente es donde se encontró el uranio empobrecido en porcentajes de 50 y 60%. Polvo de uranio casi puro. ¿Cuáles serán las implicaciones para la gente que vive y trabaja en esa zona? Muy fácil. Esto significa que hay mayor posibilidad de que la gente lo inhale. Y lo que es alarmante es que esto suceda no solo en el escenario del combate, sino también en las áreas circundantes. El uranio está en el suelo y no se va a marchar. El peligro de que la gente lo respire va a existir durante otros 10, 30, 100 años.
El profesor Gunther, de camino al Hospital Central de Bagdad. Tan pronto como llega, le advierten de lo que va a encontrar: un fuerte aumento del número de fetos no viables, un número excepcional de bebés con agua en el cerebro y cantidad de deformaciones inauditas y tumores. Los médicos iraquíes le informan de que el número de casos de cánceres malignos ha aumentado un 8,4% desde la Guerra del Golfo de 1991. El Dr. Shackley y Ted Weiman quieren ver proyecciones de los bombardeos sobre Bagdad en el centro de televisión. Sospechan que las bombas de precisión guiadas por láser que destruyeron los edificios tenían uranio radiactivo. La URMC identificó altos niveles de uranio en armas fuertemente explosivas utilizadas allí. Una bomba atravesó 6 capas de acero, 6 capas hacia abajo a través del sótano, quizás 10 o 15 metros hasta el sótano, y entonces explotó dentro del edificio. La cuestión es qué tipo de bomba puede atravesar todo eso, sin destruir todo a su paso. Atravesar el hormigón y llegar al sótano de ese edificio de tantos pisos. Ted Weiman cree que era una bomba con un núcleo de uranio, de manera que coge muestras del suelo ahí también. Sabe que para este tipo de trabajo debería llevar mascarilla, pero no lo hace para no despertar sospechas entre los estadounidenses. Tomar fotografías está también prohibido en lugares como este, de forma que el trabajo de campo que están haciendo Weiman y Shackley seguramente no estaría permitido. No lejos del centro de televisión, los dos científicos recogen muestras de orina de los residentes locales. Los análisis posteriores mostraban que contenían hasta un 400% más de uranio empobrecido que las muestras de control. Pero los investigadores también habían estado inhalando polvo de uranio durante su viaje, y el nivel de contaminación es medible. Tanto Ted Weiman como el profesor Shackley saben que tienen algo de uranio en sus organismos, y eso que no estuvieron en la zona contaminada más de 2 semanas. Por eso, podemos suponer que las personas que viven allí permanentemente en los próximos años tendrán más posibilidades de alta contaminación debido a su constante exposición. Al principio no tenía ninguna experiencia sobre los efectos secundarios de la munición con uranio. Y como consecuencia, contraje algunos problemas de salud importantes. He sufrido 3 operaciones y actualmente me estoy medicando. Por sus esfuerzos para prohibir las municiones con uranio, el profesor Gunther ha recibido multitud de premios y homenajes internacionales. Por ejemplo, ahí está el premio de medicina Albert Schweitzer y varios premios franceses. El más importante premio polaco. Y por ahí tengo grandes premios de todo el mundo. También soy caballero de Malta. Este es un premio austriaco y premios de varias universidades. Ahí está el Medicus Magnus de Polonia, un premio polaco particularmente importante. Certificado de Boutros Ghali, y también soy ciudadano libre de Alabama y Oklahoma, firmados por los gobernadores de esos estados. Pero ni un solo galardón de su propio país. Bosnia, 1995. De nuevo, los estadounidenses y los británicos emplean misiles con uranio y lo admiten libremente, pero ahora dicen que son seguros. Unidades de combate bombardean la guarnición de Hamishi, a 12 kilómetros del oeste de Sarajevo, donde los serbios reparaban sus carros de combate. Hoy todavía se puede medir la radioactividad. Allí es donde los médicos de Sarajevo vieron los primeros casos de cánceres extremadamente agresivos. Hemos hallado que la incidencia de leucemia en la población de esta zona es mucho más alta que antes de la guerra.
El número de casos de algunos desórdenes sanguíneos es de 5 a 6 veces mayor que antes de las hostilidades en la región. Tras los bombardeos de Hamishi, los serbios sospecharon que podría haber un riesgo de contaminación para la población de las ciudades. Reasentaron a 3.500 personas en Bratunas, en la zona serbia de Bosnia, pero ya era demasiado tarde. Muchos de ellos ya estaban contaminados. Estamos seguros de que el incremento de cáncer es debido al uranio empobrecido, tanto en niños como en adultos. Un caso clásico se vio en 1995. Un niño de 4 años y un hombre de 24 estaban juntos, de pie, cuando las bombas estallaron cerca. En 1 año y medio los dos desarrollaron leucemia y murieron. stali jedan pored drugoga 95. godine, neposredno su bili uz mjesto koje je bilo bombardovano i jedno i drugo za godinu i pol dana posle toga obolili su od leukemije i umrli. Durante los siguientes 5 años, cerca de una tercera parte de las 3.500 personas realojadas fuera de Hamishi murieron. El cáncer se llevó 1.112 vidas. Novi Pazar, en Serbia. Esta ciudad con mayoría musulmana está casi en la frontera con Kosovo. Debido a la táctica serbia de esconder carros de combate en zonas residenciales, pocos cartuchos de uranio alcanzaron su objetivo. Cuando la OTAN intervino en Kosovo en 1999, utilizó 10 toneladas de municiones de uranio. Durante la noche del 24 de abril, aviones de la OTAN atacaron las guarniciones serbias, pero también alcanzaron hogares civiles. Los extremadamente altos porcentajes de cáncer que se han visto en Bosnia se repiten ahora en Kosovo. El porcentaje más alto corresponde a casos de leucemia y los enfermos en Novi Pazar son cada vez más jóvenes. Durante ese bombardeo no había dónde esconderse. Yo estaba en la ventana un día cuando empezaron a bombardear. Algo entró para destrozar mi cuerpo. Cogí leucemia. No es una enfermedad que ya tuviera antes. Tengo un hijo y quiero ser su madre durante toda su vida. Es mi principal lucha. Lucho por la vida, primero por él y luego por mí. Y por los demás miembros de mi familia. Es mi último deseo. Hay un sorprendente número de casos de leucemia, también entre soldados italianos, españoles y portugueses que han servido en Kosovo. Se habla de un síndrome de los Balcanes, paralelo al síndrome de la Guerra del Golfo. Oficialmente se afirma que no hay problemas especiales de salud entre las tropas alemanas en Kosovo. Pero este documento interno muestra que la Bundeswehr en Prinsen ha tenido que enfrentarse a algunos trastornos pulmonares poco habituales. Según el ministro de Defensa alemán, toda la evidencia científica y toda la experiencia médica indica que el riesgo de radiación para las fuerzas de tierra es prácticamente nulo. Así, la posesión de un solo proyectil con uranio le proporciona al profesor Günther una fuerte multa por liberar radiación ionizante, aunque una parte del Ministerio de Defensa alega que la munición de uranio utilizada en la guerra supone un riesgo casi nulo. Justo después de los bombardeos, las tropas serbias marcan y aseguran zonas contaminadas por los proyectiles con uranio. El uranio radioactivo es un elemento con una vida media de 4.500 millones de años. Si llega a un área, se queda para siempre.
Lo que hicimos es limitar el peligro y procurar que el uranio empobrecido no entre en la cadena alimentaria, contaminando el agua subterránea y poniendo en peligro a la gente, a los animales y a todo el entorno. Esta es la tumba de mi cuñada. Se puso muy enferma. La llevaron a Belgrado y murió 14 días después. Nadie sabe de qué murió. Había nacido en 1959 y nunca había estado enferma. Ahora está muerta, tan joven. Tanto en Kosovo como en Serbia, la Agencia de Medio Ambiente de Naciones Unidas encontró rastros de polvo de uranio en el suelo, el aire y las aguas subterráneas. A pesar de eso, la OTAN sigue manteniendo que no hay necesidad de limpieza. Nosotros no aceptamos esos informes, claro, porque sabemos que se utilizó munición radioactiva. Ahora nosotros nos enfrentamos a todo tipo de problemas de salud en la comunidad, debido a un problema que no se va a terminar. En noviembre de 2003, el ejército serbio completó la rehabilitación de las primeras zonas. Eso supuso desenterrar la munición de uranio pieza a pieza y deshacerse de la tierra expuesta en instalaciones para residuos tóxicos. Basora, octubre de 2003. Esta ciudad, con una población de 500.000 de personas, sufrió feroces combates durante las dos guerras. Actualmente está bajo ocupación británica. De hecho, los británicos dicen que han eliminado los carros de combate contaminados. Pero en las afueras de Abu Qaza, donde tuvo lugar una gran batalla de carros de combate, en la última guerra del Golfo, Ted Wyman ha encontrado varios carros alcanzados por proyectiles con uranio. Hicimos lecturas de ellos ayer y había 20.000 veces más radioactividad que los niveles de fondo. Este es un penetrador de uranio empobrecido. Tiene muy altos niveles de radioactividad. Entró en el edificio de enfrente de la calle, una fábrica de hielo. Encontramos allí, en ese campo de batalla, niveles de radioactividad que se acercaban a 30.000 veces la radioactividad de fondo. Estos fueron los niveles más altos que Ted Wyman encontró en este viaje a Irak. La aguja del contador Geiger llegó hasta el mismo final de la escala y una alarma auditiva avisó al usuario para que saliera del lugar inmediatamente. Esto es agua de lluvia, agua sucia, y veremos lo que hay en ella en el laboratorio. El agua chorrea del tanque de almacenamiento de la fábrica de hielo, que ha sido alcanzada por una ráfaga perdida de munición durante la lucha. Ted Wyman teme que el proyectil esté todavía en el agua. Fundamentalmente, todas las muestras tomadas alrededor de la fábrica de hielo evidencian altos niveles de contaminación. Y la mayoría del uranio encontrado en el agua, 85%, es uranio empobrecido. Las concentraciones son 6 a 8 veces mayores de la permitida en el agua por la OMS. El agua está claramente contaminada y no es adecuada para beber. El doctor Axel Gerz ha analizado la orina de soldados que han vuelto de la reciente guerra de Irak. Cerca de la mitad de ellos muestran niveles muy altos de uranio. Encontramos uranio empobrecido en el 40% de las muestras. Encontramos que un 30-40% estaban contaminadas. Una cosa preocupa al investigador en particular. Su equipo ultrasensible mostraba que casi todas las muestras de orina y células de Irak contenían uranio altamente radioactivo, el uranio 236. Encontramos uranio 236 en todas partes. Es una forma de uranio que no aparece en la naturaleza. Es un isótopo hecho por el hombre. Este uranio ha sido creado por el hombre, ha sido producido en un reactor nuclear. Pero el uranio de las plantas de reprocesamiento también contiene traza de plutonio y posiblemente de otros actínidos, que son por supuesto radioactivos.
e impactan de manera mucho más efectiva en el cuerpo y las células humanas. El plutonio es la sustancia más tóxica de la Tierra, 1000 veces más que el uranio empobrecido. Desde aquí, el viento lleva las invisibles partículas de polvo de uranio y plutonio a los países vecinos. Aunque los residuos de la guerra han mostrado que incluían uranio sucio procedente del reprocesado de combustible, los estadounidenses y los británicos no se han molestado en deshacerse de los residuos radioactivos. Dicen que no se ha demostrado que sean demasiado peligrosos, pero un creciente número de científicos están de acuerdo con el profesor Gunther. Nuestro estudio de los cromosomas muestra que el profesor Gunther está acertado al asumir la relación entre la utilización de munición con uranio y las graves enfermedades. Muestra también que la utilización de armas con uranio es un crimen de guerra. En su último viaje a Irak, el profesor Gunther ve confirmados sus peores temores. En el Hospital Pediátrico de Basora, escucha por boca de la doctora Yatan Hassan Janan que hay 10 veces más pacientes con cánceres que antes de la guerra de 1991 y 20 veces más bebés con malformaciones congénitas. El médico no tiene ninguna duda de que la munición de uranio es la responsable. Ella teme que la ola de muertes llegue ahora a alcanzar la capital, Bagdad. Pensábamos que habría problemas desde 2003. Esperaba un aumento de los casos de cáncer, en Bagdad sobre todo, porque ahí se ha estado expuesto a fuertes bombardeos durante esta guerra. Esto ha ocasionado malformaciones congénitas. Los bebés nacen sin cabeza, sin miembros y sin nariz, sin ojos. Antes de la guerra, la mayor parte de las mujeres iraquíes preguntaban después del parto si habían tenido un niño o una niña. Ahora preguntan si es normal o no. Tengo 2 o 3 madres que tienen 3 hijos con malformaciones congénitas y eso les ha llevado a divorciarse de sus maridos, porque el marido las culpaba a ellas. Aquí, mire, sus padres son soldados. Y hemos apreciado un fuerte incremento de cánceres en niños, especialmente leucemia, también de linfomas y un cambio en el grupo de edad. Esto es un linfoma. Este tiene un pronóstico muy grave. Sé que morirá más pronto o más tarde. Esto es fatal. Fatal. Es terrible ver todo esto. Sobre todo, ver cómo las madres se los llevan a casa para que mueran allí. Este niño de 7 años murió 2 días después.